que en esta cuarta parte del video vamos a ver la respuesta del hombre a la solución de Dios. Ya vimos que el propósito de Dios es darnos vida eterna, que estemos con Él una eternidad en el cielo. Pero tenemos un problema, que es el pecado. La tercera cosa que necesitamos entender es que Dios proveyó una solución para nuestro problema, que es la cruz de Jesús. Y la cuarta cosa que necesitamos entender es que yo necesito responder a la solución que Dios proveyó. ¿Cómo? Creyendo. Es solamente por fe. Déjame leerte un par de versículos. El primero está en Filipenses 3. Fíjate lo que dice. Dice, ciertamente, desde el versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida, dice Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo estaba harto de su vida pasada y dice, todo es basura, ahora lo único que quiero es ganar a Cristo, estar con Él. Ok, versículo 9, y ser hallado en Él, ojo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. ¿Fijas? La fe únicamente es la respuesta que necesitamos. Alguien decía que la salvación es por gracia solamente, a través de la fe solamente, en Cristo solamente. Eso me encanta porque define muy bien eso. Es solamente por fe, es la justicia de Dios que viene por la fe sola. La fe sola salva. ¿Ok? Ahora, Jesús, fíjate, lo que dijo en Juan 5:24, mi respuesta a la solución de Dios que es la cruz. Fíjate cómo debo responder. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, fíjate, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Pero viste? El que oye mi palabra y cree al que me envió, nada más. El que oye mi palabra y cree. ¿Ok? Ahora, un último versículo. Sé que probablemente has escuchado este muchas veces. Fíjate lo que dice Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree solamente, el verbo creer ahí está en presente continuo. Mejor traducido podríamos verlo como que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él permanece creyendo todo el tiempo sin parar continuo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te fijas? La fe es un estado que determina mi comportamiento y por eso necesito decirte que la fe viene de la mano con el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de rumbo, cuando yo me alejo del pecado para acercarme a Dios, cuando yo dejo una vida viviendo para mí mismo y entrego mi corazón, mis anhelos, mis metas, mis sueños, mi vigor, mi energía, mi capacidad, lo que sea, toda mi vida se la entrego a Dios y la dedico así. O sea, viviendo para Él. Hay otro video que quizá tengas curiosidad de ver por ahí, que ahonda un poco más en lo que es el arrepentimiento, pero necesitamos aquí entender que la salvación es únicamente por fe. Mi respuesta a la solución de Dios es la fe, y esta fe determina mi comportamiento todo el tiempo. Piénsalo un poco. Todo lo que tú haces realmente es un reflejo de lo que crees. Si tú fumas, es porque crees que fumar te hace cool, ¿no? O porque crees que lo necesitas. O no sé. Todo lo que haces es un reflejo de lo que crees. Y es así. Si realmente crees en Jesús, ¿sabes qué? Eso va a tener un cambio de comportamiento, un cambio de mente, un cambio de rumbo, un cambio de acciones, un cambio de pensamientos, un cambio de intenciones, un cambio de acciones, ¿no? De pensamientos, palabras también y acciones, perdón. Pensamientos, palabras y acciones. Entonces, el arrepentimiento que va de la mano de la fe tiene que ver con un cambio radical y dramático. Y esa es mi respuesta a la solución de Dios, la fe unida al arrepentimiento.